Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida y espero que te quedes un rato. Y si ya eres parte de nuestra familia, gracias por volver. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísima conversación, y con razón. Vamos a hablar sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y sobre todo, vamos a intentar descifrar qué pudo haber sido su primera vez, no en el sentido que quizás algunos piensen maliciosamente, sino en un contexto más amplio de lo que significó esa etapa para ellos como pareja, como profesionales y para sus fans. Ha sido una relación que ha cautivado a millones, y como siempre, aquí en este canal, nos gusta analizar y desgranar estos temas con respeto y curiosidad. Así que prepárense porque vamos a poner las cartas sobre la mesa y a intentar entender un poquito mejor este fenómeno. Y antes de que se me olvide, si te gusta este tipo de contenido, donde desgranamos la vida de nuestros artistas favoritos y analizamos lo que hay detrás de sus historias, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Dale clic al botón rojo que ves por ahí abajo y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Bueno, el título de hoy es provocador, lo sé y puede que haya generado un poquito de morbo, pero créanme, vamos a enfocarlo desde una perspectiva diferente. Cuando hablamos de la primera vez de Kerem Bürsin con Hande Erçel, no necesariamente nos referimos a un momento íntimo específico, sino más bien a esa etapa inicial de su relación, a cómo empezó todo, a las primeras chispas que encendieron esta química tan palpable que vimos en pantalla y que luego, aparentemente, traspasó la ficción. Piensen en ello como el primer acto de una historia de amor que mantuvo al mundo en vilo. ¿Cómo fue ese primer acercamiento real, más allá de las cámaras? ¿Qué pensaron el uno del otro en esos primeros instantes, cuando empezaron a sentir algo más que una amistad profesional? Y lo más importante, ¿qué significó esa primera vez para sus carreras, para su imagen pública y para la fanaticada que los catapultó a un nivel de fama impresionante? Recordemos que todo empezó con Sen Kalkapm, o Love is in the air como se conoció internacionalmente. La química entre Kerem y Hande fue instantánea y avasalladora. Desde los primeros episodios, se veía algo especial. Era una conexión que iba más allá de la actuación, se sentía real. Y eso, amigos, es oro puro para una serie, especialmente para una comedia romántica. La audiencia se enamoró perdidamente de la pareja de Eda y Serkan. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se comunicaban sin palabras, todo era perfecto. Y claro, esta química en pantalla inmediatamente llevó a especulaciones sobre si esa magia existía también en la vida real. Ahora hablemos de la primera vez desde el punto de vista de ellos como actores trabajando juntos. Imaginen la presión de tener que interpretar a dos personajes que se enamoran perdidamente, sabiendo que millones de ojos estarán observando cada uno de sus movimientos. Es probable que al principio, esa conexión fuera puramente profesional. Se centraron en hacer un buen trabajo, en dar vida a Eda y Serkan de la mejor manera posible. Pero cuando un guión te pide que seas vulnerable, que muestres afecto, que te rías y llores con tu CEO protagonista, a veces, la línea entre la ficción y la realidad puede volverse muy delgada. ¿Qué pensaría Kerem en esos primeros encuentros, quizás durante las lecturas de guión, o en los primeros días de rodaje? Probablemente habría notado la profesionalidad de Hande, su talento, su dedicación. Y Hande seguramente habría admirado la energía de Kerem, su carisma, su forma de abordar los personajes. Podría ser que al principio tuvieran esa típica conversación de compañeros de set, discutiendo escenas, compartiendo anécdotas, construyendo esa camaradería necesaria para un rodaje largo. Pero cuando esa complicidad empieza a sentirse diferente, cuando las miradas se sostienen un poco más de lo necesario, cuando los abrazos se sienten un poco más cálidos, ahí es cuando las cosas empiezan a cambiar. La primera vez para ellos, en este contexto, podría ser ese momento en que se dieron cuenta de que lo que sentían en pantalla no se quedaba solo ahí. Quizás fue después de una escena particularmente emotiva, o durante una cena de equipo donde las conversaciones se volvieron más personales. Es difícil saberlo con certeza porque ellos, como muchas celebridades, han sido bastante reservados con los detalles íntimos de su relación. Sin embargo, a través de sus entrevistas y de las publicaciones en redes sociales, podemos inferir algunas cosas. Se rumorea mucho sobre cuándo exactamente nació la relación fuera de las cámaras. Algunos apuntan a que fue durante la etapa más intensa de la grabación de la serie, cuando pasaban largas horas
juntos compartiendo experiencias, desafíos y éxitos. Otros creen que la chispa real prendió después de que la primera temporada terminara, cuando quizás tuvieron un poco más de espacio para conocerse en un ambiente diferente al del set. Lo que es innegable es que la química que mostraban era tan genuina que era casi imposible no creer que algo más estaba sucediendo. Y aquí es donde entra en juego la perspectiva de los fans. Para los seguidores de la serie, la idea de que Kerem y Ande pudieran ser pareja en la vida real era un sueño. Se habían enamorado de ellos como Eda y Serkan, y querían que ese amor continuara fuera de la pantalla. Cuando finalmente confirmaron su relación, la reacción fue masiva. Millones de personas celebraron la noticia, sintiendo que su amor por la serie se había extendido y que ellos, como pareja, representaban un ideal de romance moderno. La primera vez de ellos como pareja oficial, el momento en que decidieron compartir su relación con el mundo, también fue un hito. Fue un acto de valentía, porque sabían que estarían bajo el escrutinio constante de los medios y del público. Sin embargo, lo hicieron con una naturalidad y una elegancia que solo consolidó aún más su imagen positiva. Empezaron a aparecer juntos en eventos, a compartir fotos y vídeos en redes sociales, mostrando una complicidad y un amor que derretía corazones. Pero, ¿qué pensaba Kerem Bürsin sobre Hande Erçel en esa primera vez de su romance? Si analizamos sus palabras en entrevistas, siempre ha hablado de ella con una admiración profunda. Ha destacado su talento, su inteligencia, su belleza, su humildad y su gran corazón. Ha dicho que Hande es una persona increíble, alguien con quien puede ser el mismo y con quien comparte valores importantes. En sus comentarios, se percibe un respeto genuino y un cariño sincero. Parecía que él estaba tan cautivado por ella como lo estaba la audiencia por Eda. Por otro lado, Hande también ha sido muy generosa en sus elogios hacia Kerem. Ha hablado de su energía positiva, de su apoyo incondicional y de lo mucho que han crecido juntos. Ha mencionado lo fácil que es trabajar con él y lo bien que se complementan. Se notaba en sus palabras la admiración por su compañero de vida y de profesión. La primera vez de su relación, vista desde fuera, fue un torbellino de emociones. Para ellos fue probablemente un descubrimiento mutuo, una conexión que se fue fortaleciendo con el tiempo. Imagino que hubo momentos de duda, de incertidumbre, como en cualquier relación incipiente, pero la atracción y la conexión que compartían eran demasiado fuertes como para ignorarlas. También es importante reflexionar sobre el impacto que esta relación tuvo en sus carreras. Senkalkam fue un éxito rotundo y en gran parte se debió a la química entre sus protagonistas. Su fama se disparó a nivel internacional, y ambos se convirtieron en referentes de la actuación turca. La relación entre ellos, aunque a veces pueda ser objeto de especulación, les dio una visibilidad y un cariño del público que pocas parejas de actores logran alcanzar. Se convirtieron en una power couple del entretenimiento turco. La primera vez de su amor se convirtió en una historia que muchos querían seguir. Cada aparición juntos, cada detalle que compartían, era analizado y celebrado por sus seguidores. Y aunque al final su camino se separó, el impacto de esa etapa fue innegable. Dejaron una huella imborrable en la historia de la televisión y en los corazones de millones de fans. En resumen, la primera vez de Kerem Bürsin con Hande Erçel, más allá de cualquier morbo, se refiere a ese mágico instante en que una conexión profesional se transformó en algo más profundo. Fue el inicio de una relación que cautivó al mundo, marcada por una química arrolladora en pantalla, un amor que traspasó la ficción y un impacto significativo en sus carreras. Lo que pensaron el uno del otro en esos momentos iniciales probablemente fue una mezcla de admiración profesional, atracción mutua y la sorpresa de encontrar una conexión tan especial. Y bueno, esto es todo por hoy, amigos. Hemos intentado desgranar este tema tan interesante, analizando la primera vez de Kerem y Hande desde diferentes ángulos. Espero que les haya parecido intrigante y que hayamos podido arrojar un poco de luz sobre esta fascinante historia. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan el mundo para mí y para todo nuestro equipo. Si disfrutaron de este contenido y les gustaría que siguiéramos explorando temas similares, no olviden dejarme un comentario abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus preguntas y sus sugerencias. Son mi mayor motivación para seguir creando. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito a que le den un gran me gusta a este vídeo, a que lo compartan con sus amigos y conocidos que también sean fans de Kerem y Hande y sobre todo, a que se suscriban a nuestro canal.
Activen esa campanita para estar siempre al día con todo lo nuevo que publicamos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.